Perfecto, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer, desde luego, reunirnos para debatir un tema tan interesante como puede ser el del papel que tienen los medios de comunicación en la cooperación y también en ese papel de complementariedad en la sociedad. Contamos con invitados que se pueden calificar como de lujo, como puede ser don Lenin Duque, director de Radio Sensación de Murcia, Marco Belalcázar, general de Unión Global TV, doña María Antonia Domínguez Bermudo, de Radio Campillos, periodista de dicha casa, y teniente alcalde de ese ayuntamiento. Pedro Feria, coordinador de EMA Radio Televisión, de la onda local de Murcia. Raúl Fernández, editor web del portal Pichincha Comunicaciones. Y finalmente, Janet Patricia Sosa, nuestra anfitriona aquí en Babe Latino y una cooperadora nata de toda causa justa en la sociedad, así como una activista por diferentes causas sociales. Aquí, como saben, yo soy René Mansaba, voy a hacer la labor de moderador y empezaríamos intentando introducir este tema en el que vamos a intentar disponer todos de un tiempo ecuánime para que el debate sea lo más fluido posible. En este sentido, voy a darle paso a Janet para que pueda introducirnos al tema y de una primera visión que nos acerque a este comienzo del debate. Sí, muchas gracias. Quiero, como Babel Latino, como Ayuntamiento de Campillos y como proyecto AINI, agradecerles inmensamente por aceptarnos esta invitación. Pues en principio nosotros habíamos pensado hacer este encuentro sin necesidad de una conexión Facebook Live, porque considerábamos que era más bien una organización interna, una colaboración interna, un hermanarnos internamente para poder compartir este evento que está en su tercera edición. Sin embargo, en el caminar de estos últimos 15 días de organización, concebimos que es muy importante este encuentro y hacerlo abierto, porque nos compromete a nosotros mismos y nos compromete también en la red. De mi parte, pues voy a tratar de ser lo más sintética, ya que no es digamos, una clase ni una exposición, sino más bien una cosa bastante concreta, ¿no? Nosotros partimos de una sociedad, yo sí diría una sociedad fracasada en términos humanos, una sociedad capitalista que cada vez enriquece más a los pocos ricos en el mundo y empobrece más a la gran mayoría de la humanidad. Y eso hace evidentemente que las alternativas que tenemos nosotros como sociedad o como seres humanos, más que nada en esta sociedad, es que yo digo que no hay alternativa, que la única alternativa es que nosotros tenemos que generar una red humana, porque no podríamos estar de acuerdo con una sociedad tan injusta, o un sistema, mejor dicho, tan injusto, donde las grandes mayorías, no, a más del voto democrático, entre comillas, no tenemos acceso ni a la salud, ni a la educación, a la cultura, que para nosotros es otro eje muy importante, y a la comunicación libre y democrática. Entonces, tenemos otro segundo eje, que es qué son los medios de comunicación históricamente. Y evidentemente la historia hace que pertenezcan a estos grandes grupos económicos. Por tanto, la información que nosotros recibimos generalmente es una información, o recibíamos, mejor dicho, vertical, y aún actualmente, especialmente en nuestra América Latina, cuando hay regímenes como el que estamos viviendo en algunos países latinoamericanos, van absolutamente estos medios de comunicación son de grandes grupos económicos y manejan una información completamente bajo sus intereses.
y nosotros muchas veces lo único que tenemos es que ser receptores, ¿no? Y las grandes mayorías de la población, receptores de la información que ellos nos atraviesan día a día. Sin embargo, en estos últimos 10, 15 años diríamos, pero ya con fuerza en estos últimos años, la globalización viéndole desde el punto de vista en positivo, ¿no? Porque si le vemos en el punto de vista negativo, ya no nos alcanzaría ni este conversatorio, mucho más, ¿no? Lo que es el día a día, la infiltración de la globalización, hasta en la vida de nuestros niños. Por tanto, yo quisiera verle en el sentido del positivo que es la globalización. Y es esto, la posibilidad que desde abajo podamos, desde abajo quiero decir nosotros, desde los seres comunes y silvestres del día a día, sin necesidad de que seamos los grandes protagonistas, podamos participar, podamos contribuir. Es más, yo soy comunicadora social de formación. Sin embargo, cuando uno ve en las redes, empieza a ver también esa posibilidad de que comunicadores sociales somos todos desde que nacemos. Ya solo el hecho de que tenemos un mecanismo de diálogo con la palabra. Regresando un poco al argumento anterior de los medios de comunicación tradicionales, oficiales y que pertenecen a estos grandes grupos económicos, no se puede decir que ni siquiera sean honestos. Ya no hablo de objetividad. Muchas veces yo la objetividad, le digo, va filtrada en función también del entorno. Entonces ellos viven en entornos que defienden intereses y objetividad es en base a eso. Entonces, para nosotros no, esa no es una objetividad. Entonces, como digo, no me baso ni siquiera en el análisis de la objetividad, me baso en el análisis de la honestidad profesional. Y ni siquiera eso vemos en esos medios. Pues de contraparte, al iniciar este proceso de globalización, aparecen medios de proximidad llamados actualmente alternativos, que también siempre han tenido históricamente el nombre de alternativos, y ahora un poco todos podemos volvernos comunicadores. Sí, muchos comunican el día a día, comunican el famoso tic-tac, que las cosas se vuelven de moda, pero también hay medios de comunicación como los nuestros, ¿sí? Que no tenemos intereses económicos en su gran mayoría, que somos gente honesta, mirándonos al espejo, mirándonos en el día a día, qué es lo que hacemos con nuestras vidas, pues contribuimos. Y en ese sentido yo les cuento que nuestra experiencia de Babel Latino, que tiene ya 12 años de vida, nació de una realidad migrante, ¿no? Nosotros propusimos este proyecto aquí en Italia como un proyecto de interculturalidad, como un proyecto de internacionalizarnos, donde no nos cerramos solo en nuestras, digamos, red interior, que podríamos, sin embargo, ser muchos, aunque seamos pocos, no sé si me entienden, porque es así, la red es a la final lo que logramos humanamente. No es que las redes sociales aparecen hoy, que existe Facebook, Twitter, Instagram. Las redes humanas han existido siempre, desde nuestras redes familiares, pero hoy podemos conectarnos de esta misma tecnología como un instrumento, utilizado como un instrumento, nos permite hoy estar aquí conectados. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta como Babel Latino? Y como ayuntamiento en Campillos, ya que estos eventos nosotros hasta el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlos presencialmente. Es decir, conectémonos más en red, ¿no? Global Televisión, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha Universal, que es ahora mismo una de las radios más golpeadas que ha tenido en este periodo a través de este régimen antidemocrático, queriendo incluso cerrarle a Radio Pichincha. Radio Pichincha Comunicaciones, más que Universal, de lo que últimamente le hemos actualizado, digamos. Estamos, Radio Campillos, onda local, Andalucía, pues si bien podríamos decir que somos pocos medios, pero cada uno tenemos ya un bagaje, tenemos una historia y tenemos también en estos momentos contenidos que ofrecer. Nosotros
¿qué proponemos? No solo el pedirles el día de mañana, tenemos un concierto en el cual estaremos 1 hora en vivo y podríamos estar en red, sino qué podemos hacer después. El domingo tenemos otro conversatorio importante, es cómo podemos nosotros contribuir con contenidos mutuamente para que esta red se convierta en una gran red de redes. Yo digo, cada uno en nuestro pequeño ya logramos contribuir y hacer tanto, pero no dejamos de ser pequeños, así tengamos miles de seguidores. Por tanto, hoy mismo queríamos invitarle también a Radio Soberana, lamentablemente ya no nos dio tiempo. Radio Soberana es de Bolivia y tienen ahora mismo miles de seguidores por el tema de la campaña que se lleva en estos momentos, igual en un régimen que definitivamente encarcelan, cierran medios de comunicación, las radios comunitarias que se han dado en estos últimos años en estos países se han cerrado. Las radios los medios de comunicación en Ecuador, que por primera vez en la historia teníamos medios de comunicación, también han despedido a miles de miles. Entonces, la propuesta, para no alargarme, y ya me dirá René, es queremos, a partir de este encuentro, hacer una hoja de ruta juntos para ir compartiendo mayores contenidos, no solo de las cosas que nosotros hacemos en nuestras realidades pequeñas, sino de cómo incluso podemos generar muchos medios de comunicación. Radio Pichincha mismo sabe que nosotros puede contar como reporteros incluso. Está Marco en Suiza, está en Murcia, Lenin. Estamos en el mundo, ya no solo de la América Latina, ya no solo de Europa. Y poder iniciar con pequeños contributos, si sea mensualmente, ya que tampoco nos vamos a exigir demasiado. Cada uno tenemos ya nuestras responsabilidades a nivel de nuestras plataformas, el dejar un compromiso, y ese es el llamado nuestro en este encuentro, para que podamos compartir contenidos y que cuenten con nosotros como una reportería también, con el objetivo, y como digo, también esto va aún más allá, como Babel Latino en el año 2008, nosotros llegamos a tener fondos, digamos, del ayuntamiento de la provincia de Milán para poder generar el proyecto Babel Latino. Después, obviamente, como siempre, la cultura, la comunicación de redes siempre pasa a segundo plano, son los primeros en saltar cuando vienen las crisis, pero eso no quita que nuestro proyecto puede incluso encaminarse a algo mucho más grande e importante, sabiendo que obviamente, pese a que no tenemos fines de lucro, esto es también una responsabilidad profesional. Así que de mi parte, dejarles este compromiso, este empeño, ojalá, y una vez más decirles mil gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nada, gracias. Y René, espero no haberme pasado. Muchísimas gracias, Patri. Y si no, párame. A partir de aquí, introducido el tema, que creo que era algo importante, que necesitábamos un contexto en el cual desarrollar el debate, aclarar que a fin de hacerlo un poco ágil, vamos a intentar que cada ponente tenga unos 5, 7 minutos para introducir su tema, a fin de que al final podamos debatir las cuestiones que hayan quedado en el aire o que cada uno quiera puntualizar de la intervención de otro. Decir que de lo que ha expuesto Patricia, lo cual es bastante enriquecedor, tenemos varias cuestiones que han quedado sobre la mesa, ¿no? El papel de estos oligopolios que de alguna manera restringen el acceso a la información libre de la población, el papel de los medios de comunicación en la creación de una red que permita un enriquecimiento de la variedad informativa, ¿no? y de prestar un espacio distinto a aquellos colectivos que no son escuchados normalmente por estos medios de masa. Y también diría que tendríamos que tener sobre la mesa el papel de las redes sociales ahora mismo en lo que sería, por decirlo así, una lucha por el espacio comunicativo, una lucha por ver quién lleva adelante lo que antes era simplemente un papel de estos oligopolios que mencionábamos, ¿no?
Es decir, hoy en día Facebook podría ser la empresa de comunicación o el medio de comunicación más importante del mundo, con más audiencia, con más alcance, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta también a fin de ordenar el debate para ya dar paso a, como decíamos antes, doña Antonia Domínguez Bermudo, periodista de Radio Campillos y sobre todo primera teniente de alcalde del ayuntamiento, a quien, como ha dicho Patricia, tenemos que agradecerle en muchas ocasiones el apoyo que ha prestado a la plataforma Babe Latino. René, muchas gracias. Bueno, apuntar que no soy periodista de Radio Campillo. Sí tengo la dicha de haberme licenciado como periodista, pero no soy periodista dentro de Radio Campillo. Aún así, para mí sería un placer. Bueno, la cuestión que plantea yo quizás sea la menos experta, ¿no?, en cuanto al conocimiento en profundidad del tema que nos ocupa. Pero entre todas las cosas que ha estado planteando Janet, y yo como principalmente, aunque he dicho antes soy licenciada en periodismo, pero sobre todo lo que soy es muy consumidora de medios de comunicación, de prácticamente cualquier tipo de medio de comunicación, ¿no? Entonces, ahora mismo pienso que uno de los papeles fundamentales que debería jugar los medios de comunicación alternativos, vamos a llamarlo así, espero que no os parezca mal que los defina de esta manera, quizás deba ser algo que no fue en otros tiempos, pero sí empezar a ser un elemento que invierta la perversión a la que nos estamos acostumbrando a través de a ver en los medios de comunicación de masa o en los grandes oligopolios. Me preocupa ciertamente que ahora mismo, ya digo, antes no lo percibía de la misma manera, ¿no?, como lo estoy percibiendo ahora. Digo, principalmente hablo como consumidora de medios de comunicación, en cómo se están empeñando en al final situar en el centro de la agenda mediática la creación de problemas que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos. Y eso es algo que antes no lo percibíamos de la misma manera o no resultaba tan preocupante. No sé si estáis captando lo que os pretendo trasladar, pero creo que los medios de comunicación en cooperación o alternativos, llamémoslo así, creo que deberían empezar a ser un elemento que invierta esa tendencia que, como digo, es perniciosa, pervierte también la democracia dentro de los medios de comunicación, puesto que al final están situando en el centro de la agenda los intereses de esos mismos oligopolios de medios de comunicación, que al mismo tiempo pues tienen otros intereses económicos en otras empresas. Y lo peor de todo es que nosotros, que en este caso, por ejemplo, uno de los temas principales que ahora mismo quieren situar en el centro de la agenda, como puede ser las ocupaciones de vivienda, ese no es. Yo entiendo que ese no es el centro de la preocupación de la ciudadanía. No sé si ustedes os ha estado empezando a preocupar de alguna manera que se estén dando esos problemas, pero es que al final la gente se está empezando a preocupar por algo que es casi remoto que les pase. Y qué desgracia, ¿no?, que al final la preocupación de la ciudadanía también sea la que nos tengan que estar marcando los medios de comunicación de masa. Como digo, eso es algo que antes no percibía de la misma manera y yo os pregunto a vosotros, como expertos prácticamente, todos y todas, ¿qué podrían hacer los medios de comunicación alternativos ante esta situación? ¿Creéis que podía ejercer un papel importante? Yo pienso que sí. Bien, muchísimas gracias. Además, dejando una pregunta en el aire, permitimos que el resto de miembros puedan empezar a madurar una pregunta a la misma. A continuación voy a dar paso a Pedro Feria, coordinador de EMA Radio Televisión y de Onda Local de Murcia. De Andalucía. Muchas gracias al moderador y, por supuesto, muchas gracias a toda la gente que nos esté viendo por estar estos minutos aquí
con nosotros y nosotras. Darle las gracias al Ayuntamiento de Campillos una vez más por poner en marcha esta tercera semana intercultural. Es muy importante para todas aquellas personas que nos estén viendo que poner en marcha esta semana, gracias por supuesto a la implicación de tanto de Isabel como de Janet como del Ayuntamiento de Campillos, que iba a decir son los pulmones, pero no son los pulmones, son el hígado, son los riñones, el páncreas y por supuesto el corazón, para que esto se pueda seguir celebrando. Llevo 2 días y espero estar mañana también pendiente de todo lo que se está organizando a raíz de esta tercera Semana Intercultural Internacional. Solamente por enmarcar un poco a aquellas personas que nos estén viendo, esto es una semana muy provechosa, normalmente muy divertida, normalmente no es virtual, es muy, además de piel, de corazón y de abrazarnos, de estar juntos y juntas. La colaboración en este caso de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, pues era formación con mujeres migrantes para trabajar contenidos relacionados con la interculturalidad, que ya en tronco con lo que preguntaba María Antonia, con marcar una agenda diferenciada, con sensibilizar a la sociedad acogida a través de los medios de comunicación de proximidad, en este caso, que es lo que nos aglutina aquí, otro tipo de contenidos que nos alejen precisamente de esos medios de masas, de ese sistema de medios eminentemente privado en el que nos encontramos, esa concentración de medios privada que evidentemente deja muy poco hueco para insertar noticias que para muchos y muchas creemos que son los de interés, efectivamente nos dejan poco. Entonces, bueno, darle las gracias a todo el equipo porque hay una cuarta Semana Intercultural Internacional, una quinta, una sexta y así hasta el infinito. Bueno, o hasta que no haga falta, eso será buena señal también. Si no hace falta Semana Intercultural será porque todo el mundo está sensibilizado y esto será una rara avis. Lo hemos pasado muy bien estos años, como digo, y sí quería decir que la manera de, intentando enlazar las dos conversaciones, las dos intervenciones, tanto de Janet como de María Antonia, la manera es salirse de esa agenda mediática. O sea, creo que podemos enlazar con lo que pedía Janet, hacer un trabajo en red de todos estos medios que estamos aquí presentes y otros muchos que no están aquí, que tienen muchas acepciones, podemos llamarlos sin ánimo de lucro, comunitarios, ciudadanos, de proximidad, locales, vecinales, etcétera, según la latitud o la geografía donde nos encontremos, y que además creo que son precisamente los medios que conocen el territorio, que es de lo que se trata. Estos días, por ejemplo, si ponemos los medios de comunicación, todo está inundado, al menos en España, perdónenme a aquellas personas que nos estén viendo desde otras latitudes, evidentemente todo está colapsado por la pandemia, pero en el caso español todo está colapsado por la pandemia en Madrid. O sea, ya estamos focalizándolo todo en la Comunidad de Madrid y en cómo Madrid se concentra, se cierra, se confina, se restringen los movimientos, como hace unos meses era el conflicto catalán. Con esto quiero decir que al final estamos siempre, o en el caso español, nos están hablando siempre de cuestiones relacionadas con algo que es próximo, pero a la vez es lejano. Sin embargo, en este tiempo de pandemia lo que se ha detectado es que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas, por este caos informativo y por esta sobreinformación que tanto denunciamos, al final lo que buscaba es la información de proximidad. Yo al final, ¿qué tengo que hacer en el municipio de Campillos? ¿Cómo me informo yo de las restricciones o de las normas que ha puesto mi ayuntamiento? Puedo salir a la calle, puedo salir a comprar, me puedo reunir con 6 personas, con 10 personas, puedo fumar en terraza, no puedo fumar, puedo sacar al perro, etcétera. Este tipo de cuestiones, al final la gente de la única manera que se puede informar es a través de los medios de comunicación locales, de los medios de proximidad. Y ahora, por ejemplo, pues se ha comprobado la excelente labor que han desarrollado los medios de comunicación locales en este tiempo, asesorando, informando, entreteniendo a aquellas personas que, bueno, lo que querían era enterarse de lo que ocurría en tu entorno más cercano. Y además creo mucho en lo que comentaba Janet, en generar redes, porque efectivamente con redes de proximidad se van generando ciertos contenidos de nódulos, porque al final los problemas que tengan unos vecinos van a parecerse mucho a los problemas que tengan otros vecinos, porque al final
nosotros, por ejemplo, una asociación de emisoras, el problema que tiene una emisora lo tiene otra emisora en un contexto distinto, pero hay muchos elementos comunes. Y María Antonia, que ahora está en este momento de su vida en la parcela política, pues sabrá que al final los problemas de su ayuntamiento, de sus vecinos, tienen mucho que ver con los problemas que tienen los vecinos o vecinas de Teba, que está a pocos kilómetros, o de Ardales, que está unos poquitos de kilómetros más para allá. Con ciertas connotaciones, al final los problemas en muchos casos son los mismos, se pueden plantear las mismas soluciones. Así que hagamos una causa belli de todo esto y, por supuesto, sumando, seremos mejores, seremos más fuertes y recoge ese guante de Janet para que a partir de este encuentro pues salgan contenidos comunes, iniciativas de programa, iniciativas de proyectos y muchísimas cuestiones relacionadas con nuestra diversidad mediática, que es muy importante, y además nuestra presencia en el sistema de medios, que hará que podamos salirnos un poco de ese abordaje, de ese bombardeo permanente de noticias que están bien, pero que ahora mismo, como decía María Antonia, hay tantas cuestiones, hay tanta sobreinformación, que no solamente es muy difícil llevar al día todo lo que pasa en el mundo y además en las redes y además evidentemente en tu vida personal y privada, es muy complicado. Entonces hay que elegir y yo ahí elijo proximidad. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Espero no equivocarme con el siguiente. Se nota que es mi primera experiencia como moderador. Me refiero a localizaros en diferentes puntos o en diferentes ámbitos de la comunicación. El siguiente, en teoría, tenía que ser Marco Belalcázar, pero creo que ha debido ausentarse durante un momento. Entonces, si les parece bien, pasamos a Paul para que él nos exponga su punto y después retomamos con Marco. Paul es editor web del portal Pichincha Universal y bueno, adelante con la cuestión. ¿Cómo está René, Janet? Un gusto participar en este conversatorio. Para nosotros desde acá, desde Ecuador, es meramente grato poder contar con este tipo de experiencias y poder participar en un encuentro tan interesante, ¿no? Estábamos siguiendo virtualmente, nunca antes habíamos tenido la experiencia o el gusto de participar en este espacio, pero es muy, muy, muy interesante. Entrando un poquito ya en materia, ¿no? Hablando ya sobre el papel que juegan los medios de comunicación públicos. Sin sonar tan catedrático ni sin sonar tan rígido, quisiera mostrarles un poco la realidad de lo que son los medios de comunicación públicos en el país. Janet dio una introducción al inicio de todo este conversatorio que fue bastante interesante. Habló del papel de los medios públicos que jugaron un rol muy interesante en los años anteriores aquí en Ecuador. ¿Y cuál era su papel? Era simplemente topar temas o dar voz a distintos segmentos de la población o a distintas partes que muchas veces son invisibilizadas o no son tomadas en cuenta por los grandes conglomerados de medios de comunicación. Esto quiere decir que pueden existir programas, pueden existir espacios para personas que pueden exponer temas muy interesantes, pero quizás no son muy comerciales y por ende a los medios de comunicación privados no les interesa tanto abordar este tipo de temáticas. Acá en Ecuador, para que tengan una idea, teníamos antes una ley de comunicación que entregaba el espectro radioeléctrico a medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Entonces, el objetivo era que todos tengan una división casi que igual, pero esto no se ha logrado dar ya en más de 10 años. Entonces, seguimos en la lucha. El objetivo es que las personas tengan un espacio para poder hablar, que las personas tengan un espacio para poder expresarse. Y si bien, como también lo mencionó Daniel, ahora tenemos este altavoz que son las redes sociales, ¿no? Entonces las redes sociales nos permiten hablar de muchas cosas, nos permiten exponer muchos puntos de vista y nos permiten dar ciertos criterios que también tenemos que muchas veces manejarlos con pinzas. Hay muchas cosas que son muy, muy importantes de los medios de comunicación que se manejan en base a las redes sociales. De hecho, les voy a hablar un poco de la experiencia de lo que es Pichincha Universal o Pichincha Comunicaciones. Nosotros en el último año hemos crecido exponencialmente nuestra presencia digital, pero en casi el 1000% de lo que éramos antes. Hemos crecido 10 veces de lo que teníamos una presencia hace un año. Entonces, eso nos ha permitido ya no solo tener un alcance provincial como antes teníamos como radio, sino que ahora tenemos un alcance
muy interesante a nivel mundial con migrantes en todo el mundo y gente que nos escucha, nos mira, nos sigue en España, en Italia, en Estados Unidos, en distintas partes de Europa, y eso sin duda es muy, muy importante para nosotros porque son voces de migrantes que quizá para muchos medios de comunicación, para muchas personas no son tan importantes o no les dan el rol fundamental que juegan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, se invisibilizan, no se toman en cuenta y tenemos programas con migrantes, tenemos espacios en los que ellos pueden participar o este tipo de espacios compartidos con radios en otras latitudes, en otras temáticas culturales que nos permiten no solo ahondar en distintas temáticas, sino que también nos permiten que todos podamos aprender un poco más de diversas culturas, sea en España, sea en Italia, sea en otros lugares. Entonces, muchas veces eso no se ve en un medio de comunicación privado, como les decía hace un momento, porque muchas veces no es rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que un programa tal vez para un medio de comunicación privado no tenga el ingreso por patrocinios, por publicidad, desde, no sé, desde Italia, desde España, desde Estados Unidos, desde el lugar que ustedes quieran, y por la audiencia, porque no muchas veces tiene la repercusión que ellos buscarían a escala nacional, pero para nosotros, en cambio, sí es muy importante tener estos espacios. No lo basamos tanto en los niveles de audiencia, sino en los niveles de interés, que las personas puedan compartir este tipo de experiencias, que las personas puedan compartir este tipo de vivencias que no siempre se conoce. En base a unos cuestionamientos que nos hizo María Antonia, me quedé pensando un poco sobre lo que hablaba y decía que cuál podría ser el papel o el rol que podrían jugar un poco los medios alternativos para combatir también a los grandes conglomerados de los medios de comunicación, y creo que es seguir hablando de lo que la gente no habla, porque siempre va a haber alguien que se interese sobre temas que no se están tratando. Para que tengan una idea, acá en Ecuador, si bien les dije que se tenía que repartir los espacios entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, les hablaré que cerca de un 80 o 90% de medios de comunicación están en manos privadas, entonces ustedes podrán entender que hay diferentes tipos de censura. Janet habló un poco de la censura que hemos sufrido nosotros siendo un medio de comunicación público, no solo por diferentes motivos políticos y judiciales, sino por diferentes intereses que están ahí en la palestra, que en algún momento les podremos compartir, pero todos estos temas son interesantes tratarlos, son interesantes abordarlos, y creo que siempre van a ser importantes que se compartan no solo en espacios como estos, sino en otros tipos de espacios que puedan seguir surgiendo. Ahora en redes sociales tenemos esta facilidad para hacerlo, como lo decía René en su momento, quizá ahora Facebook es el principal medio de comunicación a nivel mundial, ya que concentra más de 3.000 millones de usuarios. Entonces, estamos hablando que casi de la mitad de la población mundial tiene Facebook. Entonces, si sumamos sus otras empresas como son WhatsApp, como son Instagram y demás, nos da que tienen un alcance nunca antes visto, ¿no? Entonces, ellos pueden enviar contenidos, pueden generar contenidos, y nosotros podemos utilizar esta plataforma para llegar a países que nunca nos hubiéramos imaginado. Quizá por ahí alguien nos va a ver en un momento en Alaska, en Rusia, en Azerbaiyán, en algún momento, en algún lado, sin que nosotros nos demos cuenta o que nosotros lo hayamos notado. Entonces, en conclusión, lo interesante sería ir generando más espacios de este tipo, ir generando más contenidos de este tipo para que la gente se pueda seguir empapando. Como les decía, no siempre van a encontrar estos espacios en medios de comunicación privados, porque para ellos no es un negocio tan rentable como lo hemos visto al menos aquí en Ecuador, o tal vez es el mismo ejemplo que se repite en otras partes del mundo, pero es una realidad que la vivimos acá. Entonces, desde el lado de Ecuador, desde la parte de Ecuador, les quería compartir esta experiencia, y eso sería todo lo que tenía para decir. Muchísimas gracias, Paul. De tu intervención se desprenden muchísimos puntos interesantes que supongo que conforme vaya avanzando el debate tendremos ocasión de desarrollar más. El papel de las redes sociales es una oportunidad, pero de alguna forma también es un peligro, ¿no? Podría ser que pasásemos de un oligopolio de medios de comunicación a un monopolio, por eso que hemos mencionado. Facebook es una empresa con 3.000 millones de usuarios o de espectadores, por llamarlos de alguna forma,
pero tiene subsidiariamente otras empresas que alcanzan a muchas otras personas, y es un único canal de comunicación con intereses propios, con una agenda que podrían poner en peligro también esa labor de deslocalización de la información de la que hablábamos, ¿no? De crear una comunidad en la que diversificar la información que le llegue a las personas. Entonces, quizá por ahí también deberíamos intentar abordar la cuestión del futuro de los medios de comunicación y el futuro de esta diversificación comunicativa que queremos generar en torno a lo local, en torno a lo más cercano. Como podemos comprobar, Marco sigue ausente, por lo tanto, sin ningún tipo de problema, vamos a pasar a darle la voz a Lenin Duque, de Radio Sensación de Murcia. Hola, ¿tengo audio? Sí. Buenas tardes a todos los que están ahora mismo formando parte de este panel muy importante. La verdad, la primera vez que participo, estaba pensando que iba a ser de otra manera, pues me han cogido, digamos, fuera de foco, ¿no? Pero bueno, el tema este nos atañe a todos, y ¿qué les puedo decir yo? Estos temas, es verdad lo que ya han dicho algunas de las personas que están participando ahora, el cambio que ha tomado la radio ahora mismo, ¿no? Les voy a hablar desde el punto de la pandemia, desde el punto de cómo se ha vivido la radio aquí, digamos, en Murcia, ¿no? Ya que a partir del mes de mayo, más o menos, cuando el mundo de la radio se ha vuelto de ser una normalidad completamente nueva a una anormalidad, nueva normalidad, vale la redundancia, pero es que ha cambiado totalmente, ¿no? Vivíamos días de incertidumbre y transformación, atravesábamos la peor crisis de la historia que la historia moderna haya conocido. Bueno, parecía una novela de la vida real, pero no es así, es una realidad, ¿no? Donde se mezclaban víctimas, héroes, villanos, mitos, transformación tecnológica, recuperación con otra multitud de ingredientes culturales, económicos, políticos, personales, que hacían difícil la comprensión de la realidad cada vez más compleja, ¿no? Entonces ahí estábamos los referentes que estaban en el aire, ¿no? Dónde poner el acento en términos de contenido para este periodo y el que vendría después. Pues desde que comenzó a extenderse los periodos de confinamiento, las emisoras se han diseminado una idea, una frase que ha presidido la actitud con que los profesionales de la radio han abordado esta situación, es que caminar junto al oyente, expresada de diferentes maneras para referir el compromiso con el oyente, nunca estar solo, no estamos solos, no estás solo en esto, estamos juntos en esto, contigo en casa, vivo en casa, yo me quedo en casa. Bueno, eran frases que ya eran, digamos, cotidianas y siguen hasta ahora, porque estamos ya en la segunda ola de, digamos, de confinamiento aquí en Murcia, que estamos segundos después de Madrid en este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, con esto, pues en este concepto se ha reflejado también en canciones, que las emisoras también se convirtieron en himnos. Por ejemplo, el tema Resistiré, que fue abanderado aquí por Cadena 100 y luego se replicó en todas las emisoras, tanto de, digamos, en FM como también a través de las redes, ¿no? Esto pues tuvo un cambio total donde se ve, digamos, un avance en cuanto a la televisión, bueno, digamos también radio televisión, porque ahora la radio lo hacemos ya visual también. Entonces se dio un cambio, digamos, un paso gigante donde se ha elevado el consumo de la radio, ¿no? Ya pasó de ser el consumo de la radio en el coche, porque como no podemos salir, pues nos hemos quedado en casa y nos hemos dedicado a consumir internet, a buscar nuevas cosas, a buscar nuevos, ¿cómo se puede decir? Nuevos términos, nuevos contenidos para estos periodos y no pasar aburrido en casa. Pues lo que hemos ganado, digamos, en esta crisis, de una crisis siempre se gana algo,
es que la radio a través de los medios ha crecido muchísimo, ¿no? Y ahora pues lo que nos toca es seguirla alimentando con buena programación, no tener estos espacios donde podamos compartir, saber qué es lo que sucede en otros territorios y, digamos, seguir sumando para poder ser cada vez más fuerte. Eh, Sabemos que ahora una radio, un programa de radio, lo puede poner cualquier persona, ¿no? No hace falta ya mayor implementación, no hay una mayor inversión. Ahora con un ordenador, pues ya lo tenemos todo. Entonces, es eso, ¿no? Buscar nuevos contenidos, pero contenidos que valgan la pena, porque, como mencionabas antes, pues el Internet es peligroso, sumamente peligroso, y podemos hacer una noticia más contrastada, pues es una mala noticia que puede hacerse verdadera noticia con la cantidad, digamos, de me gustas, con la cantidad, o sea, que se haga viral, pues una noticia falsa puede convertirse en verdadera, como lo que quisieron hacer ahora recientemente allí en Ecuador por el tema este de las candidaturas, ¿no? Pues y lo siguen haciendo, no van a cansar porque eso se trata de hacer. Mientras que tengan, digamos, desunido, pues va a ganar siempre que siempre nos quiere gobernar, en este caso la parte del Fondo Monetario Internacional, el país del norte, nos van a tener siempre desunidos y esta es una manera de desunirnos. Entonces, a través de redes, pues podemos unirnos y podemos superar a, digamos, a los medios de comunicación que son ya eternos y que se van de al mejor postor, ¿no? Entonces se les comentaba hace un momentito de que se hicieron himnos varias canciones, entre ellas Resistiré, que también la tuvimos nosotros aquí sonando varios días, llevando la radio desde casa, a control remoto, pero para eso se hicieron las redes, pues y tuvimos la oportunidad nosotros de no cerrar y mantenernos siempre al aire. Hay estudios que se han hecho ya aquí en España, por ejemplo, esta empresa que se dedica mucho a temas de comunicación y de publicidad y todo esto, como es Abbas Media, señala que la radio se ha convertido en el medio más creíble, ¿no? Porque incluso al escuchar es un tono más adecuado, más respetuoso, es más humano, más familiar. Entonces, es como que se rompen rutinas, ¿no? Aparecen nuevas rutinas y pues va sumando me gustas día a día, más gente se va uniendo a tu contenido, pues y eso hace que uno siga adelante, ¿no? Luego de eso, pues se han creado también muchos programas, muchos vídeos en redes sociales como medidas para combatir el COVID-19, pues eso también nos ha mantenido, digamos, y nos ha permitido soportar esta pandemia. Pues la radio hablada, como ya mencioné y vale redundar, especialmente las primeras semanas del confinamiento fue lo más escuchado, ¿no? Por cuanto los contenidos deportivos fueron los que se vieron claramente afectados por la negativa, por la no participación, pues el deporte quedó de un lado, principalmente el fútbol ha quedado de un lado. Sin embargo, la radio hablada ha dado el paso. Y como les decía, pues ese es el momento de las redes, es el momento de seguir llegando a cada uno de los hogares, es el momento, digamos, de en lugar del trabajo también poderse estar conectado a una red. Y si no le pude ver ese programa a la hora que lo pasa, lo puedo ver cuando yo quiera. O sea que nos permiten las redes acomodar hasta nuestro tiempo para disfrutar de una radio o de un programa de comunicación a través de las redes. Eso es lo que yo les podría contar, digamos, en cuanto a ahora mismo cómo están las redes, cómo la vivo yo en las redes y cómo hemos dado el salto ese gigante, ¿no? Ahí ya no ser solamente escuchados en el coche cuando vas, sino pues ya en tu casa lo puedes escuchar, te metes al ordenador, en el Facebook te salta si que va a iniciar un programa,
Si te suscribes a un canal YouTube, te va a saltar, entonces te tienen informado y te tienen las redes cautivos. Ahora depende de nosotros, es el contenido que le pongamos a esos, digamos, a estos medios. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Lenin. Se han introducido muchísimos puntos interesantes. Uno de ellos que yo rescataría es saber si no hay cierto peligro en esta globalización también de la pequeña comunicación. No digo que no sea menos importante, pero sí el hecho de si preocuparte por cuestiones que ocurren en otras partes del mundo, dado que te pueden llegar a través de las redes, también puede provocar que te sustraigas de esa realidad más cercana que tienes en tu medio, ¿no? Y eso también habría que analizarlo. El papel de las redes puede hacer que creemos una comunidad, como hemos visto, que podemos crear grupos en los cuales se pasan noticias, unas verdaderas, otras falsas, unas cercanas, otras más lejanas, y eso tiene también ciertas ventajas, pero también las desventajas que ojalá podamos ir desvelando conforme vaya avanzando esto. A continuación, contamos ya con Marco Belalcázar, director general de Unión Global TV, que nos acompaña desde Suecia. Marco. Muy buenas tardes, un saludo muy grande para todos los panelistas. Agradecer la invitación que me haría Janet para poder participar en este foro. Pedir disculpas porque he tenido un tema personal que me va a impedir después de esto continuar con la reunión, pero desde luego encantado de poder participar en esta alternativa de comunicación. Unión Global Televisión transmite desde Estocolmo, Suecia. Tenemos 8 años de transmitir de manera audiovisual y de forma personal 7 años de transmitir en radio, total 16 años en Estocolmo haciendo comunicación. El concepto de Unión Global Televisión principalmente es de poder trabajar con los actores sociales dentro de lo que nosotros podemos llamar un sistema democrático incluyente, que significa visibilizar a todos estos actores sociales que han sido invisibles durante mucho tiempo, tanto por los canales convencionales como otros medios de comunicación. Llámese estos actores sociales como emprendedores, llámese como deportistas amateur, llámese como organizaciones sociales y todos los actores que realmente cumplen un papel importante dentro de la sociedad. Nosotros hasta el momento en estos 8 años tenemos un récord de producción audiovisual que se ha convertido con una biblioteca audiovisual en esta parte nórdica, alrededor de 2.000 videos, archivos audiovisuales y seguramente más de 10.000 fotografías en este proceso. Para nosotros la visión de la digitalización de la comunicación le vemos la perspectiva de una gran oportunidad de poder enviar un mensaje desde esa visión en la búsqueda de un sistema democrático incluyente. Sabemos que seguramente cada gobierno en cada país tiene su propia política, pero creo que nosotros si trabajamos realmente con los actores sociales podemos hacer un tejido de comunicación muy importante porque estamos visibilizando y mostrando al mundo lo que en el caso de los extranjeros en Europa somos un aporte para los nativos y el país que nos está acogiendo. Entonces, en esa perspectiva, todos construimos una sociedad más justa, más humana, más ecológica y que tiene una intención principalmente de participación ciudadana. ¿Qué significa el tema de participación ciudadana para Unión Global Televisión? De que todos esos actores en su momento tienen la posibilidad de reconocer toda su gestión que están haciendo en ese momento en el desarrollo del país que están desarrollando, porque nosotros hemos hecho también material de producción en varios países que nos han invitado de acá, de Europa. Entonces, el tema que nos han planteado ustedes de poder hacer una red de crecimiento, de poder compartir el material de producción, los temas que
ahora mismo Lenín nos ha manifestado y que trabajemos sobre cierto contenido, pues ahí ustedes más o menos ya tienen un bosquejo de lo que nosotros hacemos en el caso de que quieran conocer las actividades de los hermanos latinoamericanos en este país, y seguramente con el enfoque en temas que puedan ser coincidentes, por ejemplo, en temas ecológicos, en temas políticos, en temas de deportes, pues ustedes nos enviarán su despacho y nosotros podemos de cualquier manera reproducirlos. Creo que esa es la parte, desde la visión que tiene Unión Global Televisión, para poder mostrar la actividad de lo que los hermanos latinoamericanos en este continente, en esa parte del continente, la parte nórdica, realizan, y lógicamente la información cotidiana que suele también presentarse y que resulta de interés. Por ejemplo, en el caso de los temas migratorios, que ahora está demandando una política migratoria, tenemos que obligadamente abordarla, y eso tiene que ser un tema de prioridad para varios canales en este continente, porque se ha lanzado una propuesta que va para toda la comunidad europea, y lógicamente ahí nosotros podemos hacer un análisis con actores sociales de por qué se están tomando esas ciertas medidas. En el caso acá también de Suecia, para ponerse un efecto de la coyuntura que se está desarrollando, es las transacciones de Swiss, que también a nosotros ahora nos preocupan, porque esta transacción de Swiss, que es la monetarización de dinero por teléfono que se envía, ahora entra dentro de la regulación bancaria también como parte, si es que no hay control inmediato, entraría como parte de un auspicio de lavado de dinero y terrorismo. Entonces, esos temas para nosotros son importantes porque son temas globales, y lógicamente dentro de esa coyuntura muchos querrán saber qué es lo que está pasando en Suecia, o nosotros también querramos saber qué es lo que está o cómo se está manejando esos temas en otros países. De cualquier manera, corresponder información nos resulta importante, y pues estamos abiertos para alguna propuesta de cooperación conjunta en cuanto a contenidos y un poco a enlazar esta red de comunicación global. Muchísimas gracias, Marco. Por último, querría saludar y rogarle que nos dedicase unas palabras a doña Isabel Galeote. Nos saluda también desde allí, desde el Ayuntamiento de Campillos, una conocedora de la problemática migrante, y que espero que desde la misma pueda darnos un bosquejo de cuál es el papel de los medios de comunicación. Isabel. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, no era mi intención participar en este conversatorio porque estaba más bien dedicada a toda la parte técnica en colaboración con Fernanda. De todas formas, voy a ser muy breve. Nuestro AINI, nuestra Semana Intercultural, se sustenta sobre varias patas. Una de ellas es la comunicación de proximidad, y concretamente la comunicación que se produce desde la radio. Como bien comentó Pedro Feria de la MRTV, Onda Local de Andalucía, todos los años una de las actividades a las que se les presta mayor importancia es precisamente elaborar un programa de radio en directo realizado por mujeres de origen migrante, también algunas mujeres, por decirlo de alguna forma, autóctona, que después de pasar un proceso de formación son capaces de estar haciendo radio en directo y comunicando y contando cuáles son sus gustos, sus aspiraciones, sus problemas, sus deseos, sus afectos, todo lo que conlleva. Es muy importante este tipo de encuentros, y es muy importante tejer red, que es lo que significa realmente AINI, tejer red y de forma complementaria. Porque, como bien habéis estado comentando, estos medios de comunicación tan pequeños que tenemos nuestros y nuestras escuchantes muy localizados, es muy importante que todo lo que produzcamos, todos los productos que hagamos, los pongamos en común y los podamos compartir para que podamos llenar de alguna forma las diferentes parrillas de nuestros medios. El hecho migratorio, la radio tiene muchísima importancia, no solamente para el hecho migratorio en sí y para las relaciones interculturales, sino porque desde la radio se construye cohesión social. Desde la radio bien gestionada, desde lo local,
precisamente porque se conoce perfectamente el territorio donde está inserta, se hace un desarrollo comunitario. El hecho de ofrecer el micrófono para que todo el mundo que forma parte o que está inserto en un territorio muy concreto, muy determinado, de la zona de influencia de un medio de comunicación de proximidad de estas características, significa que la gente se conoce entre sí, que la gente se cuenta sus cosas y que además la gente expone cuáles son sus anhelos, sus problemas, sus deseos, y eso, el conocimiento, el saber quién habla al otro lado del micrófono y qué es lo que nos cuenta, es lo que genera realmente cohesión social. Ya que tenemos estos medios de comunicación públicos, locales, de proximidad, comunitarios, utilicémoslo precisamente para ofrecer el micrófono a la ciudadanía, para convertir a la ciudadanía pasiva, que pase a ser o que logre ser una ciudadanía activa que no solamente comunique, sino que además ejerza la democracia y la libertad de forma contundente utilizando el medio de comunicación, en este caso la radio. Así que solamente me queda pues agradecerles a todo el mundo su buena disposición para participar en AINI esta tercera semana intercultural internacional virtual, y deseando que después de la reunión o del encuentro más bien que estamos teniendo esta tarde desde diferentes medios de comunicación y diferentes latitudes, podamos colaborar y que salgan proyectos muy bonitos y muy interesantes y que nos apoyemos mutuamente. Los gigantes de los medios de comunicación tienen el poder y tienen el dinero, pero nosotras y nosotros tenemos la palabra, tenemos el ingenio y tenemos a la gente de nuestros territorios que realmente nos van a apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. A mí me gustaría, dado que vamos llegando al fin de esta mesa, no dejar pasar la oportunidad de que cada uno diese una opinión, una pincelada sobre el tema de la financiación, que creo que es algo importante al respecto de los medios de comunicación. Seguramente no sea posible extendernos tanto como ameritaría el tema, pero siempre que hablamos de un medio de comunicación, de lo local, de cómo tejer redes, hablamos, en tanto que hemos mencionado en varias ocasiones, Paul lo ha mencionado muy bien también, cuál es el papel cuando a quienes nos dirigimos son clientes, ¿no? En los medios de comunicación que necesitan una rentabilidad. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Qué papel tendría que tener una institución pública, los poderes públicos, las administraciones? Y cómo intentar evadirnos de esa necesidad de monetizar toda actividad comunicativa para intentar tejer una red para crear una comunidad, ¿no? Aquí, micrófono abierto, si puede ser con la mayor brevedad posible, dar unas pinceladas de cuál quieren que es una pequeña receta, una pequeña visión respecto a esta problemática o a esta posibilidad. Sí, bueno, yo quisiera ahondar un poco en este tema, hablando sobre todas las formas de financiamiento que existen hoy en día. Bueno, tratar de resumir todo en un espacio muy corto por cuestiones de tiempo. Sin duda ahora tenemos espacios un poco más colaborativos. Esto quiere decir que hay formas de financiamiento o que tú puedes generar ingresos por medio de redes o de gente que pueda respaldar a tu medio de comunicación sin necesidad de caer en el juego de siempre, o en el que siempre se ha caído de forma tradicional, que es la publicidad o el responder a ciertos intereses de grupos empresariales para tener tu medio de comunicación. También soy un firme creyente y sigo pensando que el Estado debe continuar garantizando el espacio para la comunicación como un derecho. Entonces tiene que seguir existiendo los medios de comunicación públicos como un espacio para dar voces a distintas opiniones, no necesariamente medios gubernamentales, sino también medios públicos que puedan tejer diferentes espacios y generar diversas formas de comunicación. Tendríamos esto, como les decía, un poco hablando también de la monetización, que lo mencionaste hace un momento, ingresando un poquito en el tema digital. Ahora hay ciertas formas de monetizar nuestros contenidos que son pagados por las redes o las plataformas sociales. Entonces esto quiere decir que por mis videos, por mis noticias y por cierto flujo que yo puedo generar en mis páginas web, en mis redes sociales, puedo recibir un feed mensual de los medios de las plataformas digitales que hablamos hace un momento, o sea, Facebook, Google. Entonces esto también es una forma interesante de poder conseguir un poco de financiamiento propio, directo, sin necesidad de sesgar el contenido o dirigirlo para diversos
diversos intereses. Muy bien, muchas gracias, Paul. Creo que Pedro querría intervenir, no sé Sí. si alguien más. Sí, muchas gracias. Yo es que las 2 veces que he escuchado la parte de rentabilidad, yo estoy con Isabel. La rentabilidad aquí no es económica, ni se puede buscar una rentabilidad económica, porque la rentabilidad de cualquier tipo de medio de comunicación tiene que ser social. O sea, la rentabilidad debe ser social, porque es la única manera de transformar socialmente, de generar ciudadanía y de tejer ese territorio del que hemos hablado algunas de las personas que hemos intervenido en este conversatorio. Precisamente, si ha triunfado, como decía alguno de los intervinientes, en la pandemia la radio local o la radio municipal, incluso con resistirés varios, ha sido porque la radio ha permanecido en su línea vigente. Sigue siendo la que ha demostrado más credibilidad, ha demostrado, reinventándose, muchas dosis de entretenimiento. Y luego también está esa parte que a todos los que estamos aquí y a todas nos encanta, que es esa cercanía, esa calidez que evidentemente da una voz conocida por todos y todas, puesto que esta persona que hace la radio, en muchos casos, la radio local, al menos de proximidad, es un vecino o vecina nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido rentable socialmente durante la pandemia en la radio local. Pero es que esto tiene que ser así siempre. O sea, es un servicio público y como tal debemos seguir manteniendo que toda la ciudadanía debe ser corresponsable de ese servicio público que se presta a través de la comunicación, porque es fundamental esa posibilidad, que también lo apuntaba Isabel, de ejercer ese derecho a la comunicación, la libertad de expresión y la obligación también de los propios medios, sean públicos o privados, de ofrecer una correcta información plural, diversa y que atienda también a esos colectivos que evidentemente no tienen esa presencia en los medios de comunicación al mismo nivel que otros sectores que sí lo tienen. Entonces, los medios de comunicación, la financiación es muy complicada, hay que echarle mucha imaginación, evidentemente, hay que echarle mucho ingenio, pero bueno, hay que contar con esa comunidad y, por supuesto, exigirle a las administraciones, ya sea la administración local, la administración provincial, la administración regional, comarcal, europea y la que haga falta, que ejerza esa corresponsabilidad porque la ciudadanía esté informada, esté bien informada y pertenezca o esté involucrada en un sistema de medios de comunicación lo más plural, diverso posible e inclusivo. Entonces, aquí, evidentemente, la financiación debe correr por cuenta parte, evidentemente, del sector público. Y lo digo porque muchas veces el sector público se encarga de financiar el sector privado. Por lo tanto, no está de más que mire también hacia adentro y de vez en cuando pues reparta equitativamente esa rentabilidad económica. Pero insisto, en lo que se deben fijar los medios de comunicación principalmente es en la rentabilidad social. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a darle paso a María Antonia, que sin duda va a dar un punto de vista interesante como institución que es. ¿Me pueden permitir, no sé si antes de María Antonia me pueden permitir solamente el último extracto porque tengo que retirarme, si es posible? Bueno, a este respecto sí, te damos paso si a María Antonia no tiene ningún inconveniente. Dejamos a Marco antes de que se tenga que retirar. Bueno, muchísimas gracias, María Antonia. Y yo sobre este tema lo único que les puedo decir es que nuestra perspectiva es autosustentable y cooperativa. Yo creo que esas son las bases de esta alternativa de comunicación bajo el concepto precisamente de un sistema incluyente. Vemos que de ninguna manera podemos buscar quizá otro medio alternativo, sino esa es una visión que nosotros hemos venido experimentando y realmente ha dado resultados ser autosustentables y también crecer de forma cooperativa. Muchísimas gracias por este conversatorio. Ojalá tengamos la segunda oportunidad. Gracias, Janet, y un gusto poder haber compartido con ustedes este panel. Muchísimas gracias, Marco. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Ahora, pues, María Antonia, adelante. Hago la aportación también porque nos lo habéis pedido y creo que es interesante que todos aportemos al respecto, ¿no? de lo que debe ser la financiación. Evidentemente, hoy represento a un medio de comunicación público, un medio de comunicación municipal,
pero además de eso, por una cuestión ideológica, de principio de convicciones, creo que los medios de comunicación, para garantizar la libertad, la democracia comunicativa, sin duda deben ser públicos. Si empezamos a concebir la libertad en información y en comunicación dentro de lo que son empresas privadas y dentro de este foro, creo que estaríamos errando bastante, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son también los principios que mueven las radios cooperativas y las radios alternativas, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, porque pienso que los medios de comunicación públicos, en definitiva, son los que verdaderamente pueden garantizar el derecho a la información. Como dije antes, ¿no? Como licenciada en comunicación, me resultó muy doloroso años atrás cuando parecía que se pretendía o se podía erradicar la crisis económica, estafa esa que inventaron, entre otras cosas, atacando, por ejemplo, a los medios de comunicación públicos, ¿no? Pretendiendo recortar, pero al final y el fondo de todo eso no es otro que recortar libertades, derechos, algo tan fundamental como el acceso a la comunicación y a tener espacios y puntos de vista diferentes. De ahí, y perdonadme que me enrollo un poco, tenéis que entender que lo que creo fundamentalmente es que los medios de comunicación tienen que tener una financiación pública. Y también por una cuestión muy importante que siempre nos olvidamos también de los comunicadores. La situación de un comunicador en una empresa privada nunca puede ser en la situación de un comunicador en una empresa pública. La precariedad dentro del mundo del periodismo es algo que tampoco se puede olvidar, a pesar de que en la radio del perfil que estamos abordando hoy sí que es verdad que hay muchísimas personas que comunican de manera voluntaria o por pura pasión a un micrófono, pero detrás de la radio, detrás de los medios de comunicación, hay profesionales que se han formado, que se han preparado y que también necesitan de tener unos derechos laborales porque, aunque se nos olvide, también son trabajadoras y trabajadores, no solo son esas estrellas que salen en la tele en los medios de comunicación privados, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Antonia. No sé si antes de que Patricia concluya, Lenin quiere darnos un punto de vista breve al respecto para que todos hayamos podido expresarnos a este respecto. Sí, bueno, yo al estar ubicado no desde un medio de comunicación público, sino más bien privado, en el tema de financiamiento, pues los que más golpeados somos nosotros, porque no tenemos, digamos, ahora mismo el ingreso ese que teníamos con el tema de la publicidad de todos los clientes que teníamos. No como una radio pública, pues que tiene su presupuesto asignado. A nosotros, a los privados y como somos pequeños, pues lo primero que se ha reducido ha sido digamos, el tema del gasto publicitario de las empresas, lo han quitado. Entonces, los que más se han perjudicado ha sido ahora la parte de los medios de comunicación privados y en este caso los pequeños. ¿Cómo salir de esto? Pues aprovechando la crisis, aprovechando de que somos parte, digamos, ya de la familia, somos quienes incidimos en el estado de ánimo de las personas. Tenemos, digamos, esa arma nosotros para poder ser más cercanos, más amables, más educados frente al hacer en radio y todo esto por el mismo hecho de que hacemos una radio por convicción, hacemos una radio porque nos gusta. ¿Y cuál sería, digamos, la forma de buscar el financiamiento? Pues esto, haciendo programas de calidad. Si tenemos contenidos de calidad, pues podremos tener un financiamiento, porque ya eso vendría a segundo plano el conseguir financiamiento, ¿no? Pero sí hacemos un programa de calidad, y para esto, ¿qué necesitamos? Formarnos y participar en foros como estos, donde aprendemos muchos de estos temas. Gracias, René. Muchísimas gracias, Lenin. Ya finalmente, para cerrar, pues damos paso a nuestra anfitriona, Patricia, que nos dará la conclusión respecto a todo lo que hemos charlado. Bueno, aquí estamos de anfitriones Campillos y Babel Latino, así que, y todos los demás, porque de otro modo estamos
ya creando esta red desde hace, ya lo decía también Pedro, los 2 años anteriores con radio en vivo, que era el preámbulo de lo que es después del concierto. Ahora lo hemos hecho con un día de anticipación el preámbulo. Este encuentro, por lo menos, no es igual, pero vamos también dándole el enfoque de lo que son realmente las redes. Y yo al respecto, decirles que igual en la parte económica, nosotros nos hemos planteado siempre como un proyecto de comunicación pública, ¿sí? Y si bien es difícil el inicio de este proyecto, yo les decía inicialmente, Babel Latino tuvo un financiamiento público de parte de la provincia. Entonces, yo sí creo que debería ser un compromiso, un gran contenedor social, de comunicación social, una gran red de más chiquitos, de más grandes, de radios públicas, evidentemente hablando siempre de un servicio, ¿no? Porque esto es un servicio y un derecho también, debería estar considerado como un derecho fundamental, tanto lo que es la comunicación como la cultura, que hablaremos el día domingo. En ese sentido, pues decirles que de nuestra parte les enviaremos una propuesta a todos a partir de este conversatorio. Pasaremos que termine el domingo y haremos una síntesis de lo que ha sido el encuentro de hoy y también de las propuestas que podríamos hacer. Y en ese sentido, pues vamos a seguir adelante. Es solo el inicio de lo que sería una verdadera propuesta que nos muy trabajada, muy lenta, porque sabemos que no es la respuesta de la noche a la mañana, pero si ya tenemos muchísimos años, ¿qué más da si tenemos que hacer los próximos para irnos reforzando? ¿Cuál es el compromiso que les dejamos para mañana? Es que vamos a estar en vivo desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche en punto. Bueno, nuestro horario en Radio Pichincha es ese. Ojalá nos quieran también retransmitir con el video en vivo, no solo a nivel de audio, como se lo hace en este caso con Babel Latino, a las 11 de la mañana hora Ecuador y 6 de la tarde hora es Europa, no solo España. Pues vamos a estar con nuestro concierto, con la fiesta de los pueblos. Entonces va a ser la alegoría, lo que no pudimos hacer presencialmente en Campillos, mañana les esperamos. El día domingo tenemos el conversatorio final de cultura y la responsabilidad política, porque esa es otra de las patas o de los ejes fundamentales que nosotros trabajamos. Y creemos que esto es parte, más allá de cualquier revolución política, las cosas pasan por la revolución cultural, la revolución humana, la revolución de la comunicación, que si nos tomamos y nos empoderamos nosotros de estas redes, pues yo creo que no va a haber poder político que nos impongan. Así que seguiremos luchando y trabajando por nuestros sueños, que en alguna medida se verifican como una verdadera realidad. Les podemos tocar a través de esto. De mi parte y de parte de todo el equipo, agradecerles y comprometerles una vez más con un gran abrazo y de corazón, ya que no podemos estar presentes para hacerlo. Muchísimas gracias, Patri. Muchísimas gracias a todos. Espero que el año que viene podamos repetir esta conversación, pero presencialmente en Campillos. Hasta la próxima y sobre todo recordamos, nos vemos mañana en el concierto. Mañana. Muchas gracias. Mañana, Aini. Gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta mañana. Muchas Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.